Hola, en esta oportunidad les voy a hablar sobre las concubinas del Imperio Chino. Antes de empezar, tengo que preguntarte, ¿sabías quiénes eran las concubinas? Un punto importante a mencionar es que las concubinas eran un símbolo del prestigio social de un hombre, ya fuera por su capacidad de producir hijos o una oportunidad ilimitada para complacer sus deseos sexuales. Además, cabe mencionar que el estatus de las concubinas no era el mismo que el de las esposas. Las esposas gozaban de una posición públicamente reconocida dentro y fuera de la familia. Eran parientes legales que podían establecer matrimonio y parentesco con sus esposos y descendientes. Un lugar en el altar con sus antepasados, por supuesto. Mientras que las concubinas podían tener una influencia considerable y llevar una vida lujosa. Dicho todo esto, empezamos. Ahora te preguntarás cómo se formó el concubinato. Una de las teorías sobre los orígenes del concubinato en la antigua China se remonta a la influencia del confucianismo. Las doctrinas morales y religiosas estructuraron la sociedad china y por ende la familia. El matrimonio era entonces concebido como una unión que debía cultivarse. La única opción de estos matrimonios arreglados para fortalecer sus lazos, además de ser un deber, era la paciencia y dedicación. Y como tal, te imaginarás que eliminaba cualquier connotación romántica. Entonces, ¿fue el concubinato la práctica que permitió a muchos hombres y mujeres tener una relación basada en el amor? En algunos casos sí. Por ejemplo, cuando su unión era imposible, ya fuera por la diferencia de clases o por las opiniones de la familia. Por lo general, el concubinato en China fue relacionado como un indicador del estatus social. Los emperadores, altos funcionarios y hombres ricos mantenían a sus concubinas con el fin no solo de producir hijos herederos, sino como una forma de evidenciar su poder económico y político. Sin embargo, la vida como una concubina no significaba solo comodidad. Elementos como la no exclusividad sobre su marido, la sumisión, la prohibición de preguntar o discutir cualquier asunto familiar o la larga espera de estas mujeres cuando sus amantes se encontraban con sus esposas resultaba ser lo de menos. Las concubinas en su adolescencia. ¿Sabías que a estas jovencitas las reclutaban desde los 13 años? Sí, eran reclutadas desde esa edad y además las candidatas tenían que pasar por una serie de pruebas las cuales variaban dependiendo del gusto del emperador. Las características con las que debían cumplir esas jovencitas es que todas tenían que ser hermosas y poseer una gran inteligencia y rapidez mental. Además, podían provenir de cualquier estatus social, desde una familia pobre, una de comerciantes o una familia de nobles. Te preguntarás entonces, ¿quiénes eran los encargados de reclutarlas? Los oficiales del emperador eran los encargados de reclutarlas, no sin antes evaluarlas físicamente. Las separaba por estatura, altas o bajas, también por su manera de hablar y de actuar. Las pruebas podían durar meses, entrenaban arduamente ya que requerían de una disciplina impecable para poder ser las elegidas. Luego las clasificaban según su desempeño, desde el rango más alto, como primera concubina, o el rango más bajo, como sexta concubina. Una vez clasificadas, pasaban a tener dueño y por ende a convertirse en sus esclavas sexuales. Seguro te estás preguntando qué es lo que hacían en su día a día, cómo vivían. Pues bien, el itinerario de las concubinas imperiales consistía desde el aseo personal por las mañanas, por las tardes dedicar su tiempo al arte tales como la danza, la ópera, el bordado, además de ratos de ocio como pasear por los jardines imperiales y por las noches el descanso personal, o en todo caso, si era del agrado del emperador, pasar la noche con él para procrear al futuro emperador. Es muy importante mencionar que el cuidado de las concubinas recaía en manos de los eunucos, los cuales eran hombres castrados para seguridad de las mismas y del propio emperador, ya que podría asegurarse de que los hijos que ellas estaban esperando fueran realmente suyos. ¿Existía una relación complicada entre las esposas y las concubinas imperiales? En algunos casos sí. Se sabe que las esposas tenían poder sobre la vida de las concubinas y la de sus hijos. Las esposas podían apoderarse de los niños nacidos de una concubina. Primero porque su rango como esposa principal lo meritaba y segundo porque querían evitar cualquier poder de influencia de las concubinas hacia el emperador, tal y como lo hicieron las dos concubinas más famosas de la historia, Wu Zetian y Cixi. Ambas llegaron a tener más influencia sobre el emperador que la propia emperatriz y esto gracias a que sus hijos fueron los herederos al trono, pasando por delante de otros hijos que parecían tener preferencia. Wu Zetian, la concubina que se hizo emperatriz de China, además de ser la primera mujer en estar al mando de un imperio. Wu Zetian nació en una sociedad patriarcal, desde que el confucianismo legitimara el poder de los hombres sobre las mujeres. Como te habrás dado cuenta, las mujeres no podían ser educadas ni tener ningún papel relevante en la sociedad china. Cuando tenía 13 años, formó parte de la corte del emperador Taizong, que pronto la escogió como su concubina favorita. Después de la muerte del emperador, lo tradicional era que Wu Zetian fuera confinada a un templo, pero no fue así. Compartió el poder con el sucesor, hijo de Taizong, inclusive gobernó íntegramente las épocas frecuentes cuando éste estaba convaleciente. Y además se convirtió en su emperatriz, después de acusar a la anterior esposa de este de haber asesinado a la bebé que ambos tenían.
estabilizó y consolidó la dinastía Tang. Se dice que la emperatriz Wu Zetian sobresalió por ayudar a la gente común y por erradicar la corrupción del gobierno, además de evitar guerras de gran trascendencia. Además de ello, eliminó a sus numerosos opositores de la élite masculina que desde siempre había gobernado China. También usó métodos menos brutales y más transformadores para afrontar otros problemas. Introdujo el sistema meritocrático de exámenes de ingreso para la burocracia imperial y elevó el estatus de las mujeres, que durante mucho tiempo habían sido reprimidas en la sociedad confuciana. Como te habrás dado cuenta, era normal para el emperador tener muchas mujeres, pero ¿qué pasaba si una mujer tenía varios amantes? Para una mujer era sumamente escandaloso. Sin embargo, muchos dicen que Wu Zetian conservó un harén masculino hasta la avanzada edad de 70 años, lo que la calificó como lujuriosa y pervertida. Wu Zetian fue desprestigiada. Se dice que fue difamada de manera oficial e imperial, resaltando sus defectos y elaborando listas de los crímenes que supuestamente había cometido. Aquí te menciono algunos. Mató a su hermana, descuartizó a sus hermanos mayores, envenenó a su madre y estranguló a su hija. Otra de las cosas que hicieron por ella en su muerte, ya que fue odiada por muchos y querida por pocos, fue que no se hiciera ninguna inscripción en su lápida. Al parecer, esperaban que algunos de sus sucesores pudiesen componer algún epitafio digno de ella, pero jamás escribieron nada. Es el único caso en la historia china que una tumba de un mandatario imperial permanece sin ningún tipo de inscripción. Ahora les voy a hablar de Sisi, la segunda concubina más famosa de la historia, que también se hizo emperatriz y que estuvo al mando del imperio chino con la dinastía Qing. Sisi nació en Pekín el 29 de noviembre de 1835 en el seno de una familia manchú, etnia originaria de Manchuria, que, pese a ser minoría, estuvo al mando de China durante casi 3 siglos a través de la dinastía Qing. Fue la hija mayor de 6 hermanos de una familia bien posicionada, pero no rica. Su padre trabajaba para el gobierno, por lo que cuando era niña tuvo que viajar a distintos lugares para vivir con su familia. Según se sabe, fue muy querida por su padre, quien la educó como si fuera un niño, aprendiendo muchas cosas que les eran prohibidas a las mujeres de su época, incluso a leer y a escribir en chino y en manchú. A los 14 años fue llamada a la corte junto con una de sus hermanas para formar parte del proceso de selección de consortes y concubinas para el emperador Xianfeng. El proceso estaba reservado a jóvenes de origen manchú, independientemente de su estatus social en aquel momento. Sisi fue una de las pocas candidatas elegidas entre las más de 60 aspirantes, según se dice, que posiblemente por su belleza o ausencia de taras. De ese modo, pasó a ser consorte de 6º rango, el más bajo, con el nombre de noble dama Lang, dada la escasa calidad del rango de su consorcio. Si bien se la calificó con este bajo rango, su suerte cambió cuando quedó encinta, y que, inmediatamente después del nacimiento de su hijo y futuro emperador, fuera elevada a consorte de 4º rango, con el título de consorte Yi. Pronto se volvió una de las favoritas del emperador Xianfeng, ya que le parecía una mujer muy inteligente, permitiéndole estar presente en los debates que había en la corte, además de recibir sus consejos y opiniones sobre política. A la muerte del emperador, su hijo, Tongxi, con apenas 5 años, ascendió al trono, quedando a cargo de un equipo de 8 hombres para que ejerciera de consejo regente hasta que alcanzara la mayoría de edad. Pero que Sisi, en alianza con Xian, la principal esposa del emperador, consiguieron desbancar a los regentes, incluso forzando la muerte de algunos de ellos, convirtiéndose entonces en las regentes de Tongxi. Sisi arregló un matrimonio para su hijo con la princesa de Mongolia, Halute, y cuando ésta alcanzó la mayoría de edad, su madre dejó el poder de manera oficial. Pero el joven emperador no duraría mucho en el trono, ya que solo 2 años después moriría, según la versión oficial por un ataque de viruela, según otras teorías por sífilis adquirida en los burdeles de Pekín, y según los detractores de su madre, envenenado por ella. Como Tongxi no había elegido heredero, Sisi lo hizo por él. Escogió a su sobrino Guangxu, hijo de su hermana y del hermano de Xianfeng, y lo adoptó. Guangxu apenas tenía 3 años, así que una vez más Sisi y Xian volvieron a ejercer de regentes. A los pocos años, Sisi se quedó sola en la regencia tras la muerte repentina de Xian en 1881. Muchas voces hablaron de un envenenamiento, convirtiéndose en un supuesto asesinato. Durante el mandato de Sisi comenzó la modernización. La economía creció y hubo esfuerzos para mejorar la educación de las niñas y prohibir el vendado de pies. En los años siguientes, la emperatriz instauró la libertad de prensa e intentó convertir a China en una monarquía constitucional. En 1889, Guangxu cumplió la mayoría de edad y asumió el poder. Su mandato no fue muy exitoso, con una desastrosa derrota ante Japón en la Primera Guerra Sino-Japonesa y un intento fallido de cambiar China de pies a cabeza con la reforma de los 100 días.
A esta última le puso fin Siji, quien a través de otro golpe de estado retomó el poder, poniendo a su hijo adoptivo bajo arresto durante el resto de su vida, e inició una persecución contra los intelectuales que habían ideado aquella reforma, 6 de los cuales acabaron decapitados. Un día antes de morir, en 1908, mandó a envenenar a Guangxu para evitar que volviera al poder tras su fallecimiento. Siji murió sin haber formado a nadie para que le sucediera, pero sí nombró heredero una vez más a un niño, su sobrino nieto de 2 años, Puyi. Con él acabó la dinastía Qing apenas 3 años después. El fin de la monarquía en China y el fin de las concubinas imperiales. El concubinato desaparece cuando se estableció la República Popular de China. La práctica era mal vista, además que era parte de las antiguas tradiciones que se quería dejar en el pasado. Los comunistas abolieron la práctica como un símbolo de erradicar todas las tradiciones que contuviera características de exceso, abuso y opresión. Te preguntarás entonces, ¿realmente dejaron de existir las concubinas? Aunque hoy en día el concubinato no es una práctica aceptada socialmente, en la actualidad se sigue practicando. El nombre acuñado para este tipo de prácticas en la China moderna es Bao Her Nai. Este término se utiliza para describir las relaciones extramaritales, generalmente de hombres mayores con mujeres jóvenes que necesitan dinero para sus estudios universitarios, entre otros, ofreciéndoles protección y manutención todo el tiempo que éstas quisieran. Bueno amigos, llegamos al final de este relato. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.